Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que estoy segura va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la pareja turca más querida. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, y sí, el título no miente, vamos a desgranar todo sobre su supuesto nuevo amor y, para añadir más leña al fuego, sobre una nueva canción que los une. Prepárense para un recorrido por los últimos rumores, las pistas y, por supuesto, nuestra propia dosis de análisis. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en ese botoncito rojo debajo del vídeo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les decía, el foco de hoy son Can Yaman y de Meth Özdemir. Últimamente el torbellino de noticias y especulaciones alrededor de estas dos estrellas turcas no da tregua. Parecían haber pasado página de su época dorada en Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos, pero las redes sociales, la prensa rosa y nuestros ojos de detectives de famosos nunca duermen. Y es que a pesar de que sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, la magia entre Can y Meth parece que nunca se desvaneció del todo para el público. De hecho, los rumores de un posible reencuentro, no solo a nivel amistoso sino también sentimental, han vuelto con fuerza. Y lo que ha encendido aún más las alarmas, o mejor dicho, las ha convertido en una melodía pegadiza, es la aparición de una nueva canción que, según muchos, es un himno a su amor. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones. Para empezar, recordemos brevemente la historia de Can y de Meth en la pantalla. Su química en Erkencikus era innegable, explosiva, electrificante. Sanem y Candivit se convirtieron en la pareja de moda, y esa energía que proyectaban trascendía la ficción. Los fans o canemistas, como se hicieron llamar, soñaron con que esa conexión vista en televisión se trasladara a la vida real. Y si bien en su momento hubo indicios, la relación nunca se confirmó oficialmente, o al menos, no de forma duradera. Ambos han tenido sus altibajos en el amor desde entonces, con relaciones públicas que han generado su propio revuelo mediático. Can Yaman, por su parte, ha sido un imán para los titulares, entre proyectos internacionales, su entrenamiento como policía en Italia y sus relaciones. De Meth Özdemir igualmente ha tenido sus momentos bajo el sol romántico, culminando en su matrimonio con Ozan Kok, del cual, como muchos sabrán, se separaron no hace mucho tiempo. Y es precisamente en este contexto de nuevas etapas personales y profesionales donde resurgen los rumores sobre Can y Meth. Los últimos meses han sido particularmente intensos. Hemos visto a ambos en eventos, a veces cerca, a veces en la misma ciudad, y cada cruce de miradas, cada like en redes sociales, es analizado al milímetro por sus seguidores más fervientes. Pero la chispa que realmente ha prendido la llama de la especulación ha sido una nueva canción. Sí, han leído bien, una canción. Al principio se rumoreaba que podría ser un proyecto musical conjunto, algo que, dada su popularidad, sería un bombazo. Sin embargo, la información que ha ido saliendo a la luz apunta a algo un poco más sutil, pero no menos emocionante para los fans. La canción en cuestión, de la que aún no se ha revelado oficialmente el título o el artista, supuestamente contiene letras que muchos interpretan como una clara referencia a la relación pasada y quizás presente entre Can y Meth. Los rumores dicen que uno de los artistas involucrados en la creación de esta melodía es alguien muy cercano a uno de ellos, o incluso, según algunas teorías más audaces, que la canción fue inspirada directamente por sus vivencias. Las letras, según se filtra, hablan de recuerdos compartidos, de esa conexión especial que marcó a una generación de espectadores, y de la posibilidad de que el destino, o el tiempo, vuelva a unir a dos almas gemelas. Se mencionan escenarios que recuerdan a los de Erkencikus, frases que resuenan con diálogos icónicos de la serie, e incluso, algunos sugieren que la estructura de la canción, la melodía, evoca esa misma sensación de romance juvenil y apasionado que enamoró al mundo. Por supuesto, esto ha generado una oleada de emoción en las redes sociales. Los hashtags #CanDeMeth, #NewSon, #Amor Renacido, etc., se han vuelto tendencia en varias plataformas. Los fans están compartiendo fragmentos de las supuestas letras, creando vídeos emotivos con escenas de Erkencikus y la música de fondo, y debatiendo incansablemente sobre si esto es una señal del universo o una simple coincidencia. Algunos creen que es una estrategia de marketing para generar expectación, otros están convencidos de que es una declaración de amor en toda regla, una forma artística.
de expresar lo que sienten. La verdad es que cuando dos personas tienen una química tan palpable, tanto en la ficción como fuera de ella, y además, la música se convierte en un lienzo para sus emociones, es difícil no dejarse llevar por la fantasía. Y aquí viene nuestro análisis. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es importante ser cautelosos con los rumores, pero también es innegable que la energía y la conexión entre Khan y Demet siempre han sido muy especiales. Si bien no podemos confirmar oficialmente la existencia de esta canción o su conexión directa con ellos, sí podemos decir que la narrativa que se ha construido alrededor de este supuesto reencuentro musical es increíblemente potente. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla, en la vida real o a través de su arte. Y esta canción, sea cual sea su origen real, ha logrado canalizar ese deseo colectivo. Pensemos en la posibilidad. Si esta canción fuera realmente una inspiración o un proyecto relacionado con ellos, sería una forma muy inteligente y romántica de conectar con su público. La música tiene el poder de evocar emociones, de contar historias sin necesidad de imágenes explícitas. Y si las letras realmente hablan de su conexión, sería una manera de decirnos a todos nosotros, los que los apoyamos, que esa chispa, esa historia, sigue viva en algún nivel. Además, tanto Khan como Demet son artistas con un gran talento. Un proyecto musical conjunto o incluso una canción inspirada en ellos, sería un éxito asegurado. Can Yaman ha demostrado tener una faceta artística muy completa, y Demet Özdemir siempre ha sido conocida por su carisma y su talento interpretativo, que sin duda se podría trasladar a la música. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podríamos estar ante un posible regreso a la actuación juntos? ¿O quizás una colaboración musical oficial? Es demasiado pronto para decirlo. Sin embargo, lo que sí está claro es que la admiración y el cariño que el público tiene por Khan y Demet sigue intacto. Su legado en Erkencikus es imborrable y cualquier indicio que sugiera una reconexión entre ellos, por pequeño que sea, aviva la esperanza de sus seguidores. Lo más interesante de todo este asunto es cómo la cultura popular, los fans y los medios de comunicación pueden crear narrativas tan poderosas alrededor de figuras públicas. La especulación se convierte en una parte del entretenimiento, y en este caso, parece que la historia de Khan y Demet tiene todavía muchos capítulos por escribir, o quizás, muchas canciones por componer. En resumen, hemos explorado los persistentes rumores sobre un posible nuevo romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, alimentados por la aparición de una misteriosa nueva canción que, según los fans, contiene claras referencias a su relación pasada. Hemos recordado la química explosiva que cautivó al mundo en Erkencikus, y analizado cómo esta nueva melodía, independientemente de su origen exacto, ha reavivado la esperanza y la emoción entre sus seguidores. La fuerza de la conexión que proyectaron en pantalla, y la manera en que el público se ha aferrado a su historia, es un testimonio del impacto que tuvieron en sus carreras y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los últimos rumores de Hollywood turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores sobre la canción y su relación? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo, ya sea en un proyecto musical o en una serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo absolutamente todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras aventuras informativas y entretenidas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.